Álvaro Cueva, yo ya no sé qué hacer para recibirte con emociones fuertes. Todo esto lo hice a propósito. A propósito, porque dije un cambio de locación, un cambio de escenografía, que Álvaro entre sereno moreno. Bienvenido, gracias, Álvaro. Y yo, con intensidad o sin intensidad, siempre que estoy contigo soy el hombre más feliz del universo. Es un privilegio estar contigo, gracias. Es un privilegio estar con ustedes en su hogar. ¿Por qué? Porque estamos vivos, estamos contentos, tenemos mucha historia, mucha cosa hermosa que compartir. Hoy les traigo un titulazo de esos que sí. Urge que le llame a las nietas, a los nietos, a las hijas, a los hijos, porque creo que se va a poner muy sabroso. Ahí te va. Sí. Seguramente usted, como yo, es fan de los contenidos históricos del 11. Hoy tenemos cualquier cantidad de programas, el que quiera, desde perspectivas históricas 11 hasta conmemoraciones, pasando por para no olvidar. Y yo me siento muy orgulloso porque son títulos donde hay mucha mujer. Qué importante, Pati, ¿eh? Muy, muy importante. Mucha mujer de mucha generación, lo cual nos une, lo cual nos hermana y sobre todo unos contenidos admirables. ¿De dónde viene todo esto? De una época no tan lejana, pero muy importante. Ahorita le voy a explicar por qué. Abra bien los ojos, goce. La pretensión de Vasco de Quiroga era evangelizar con el ejemplo, combatir por el respeto a la dignidad de los indios, a quienes proclamaba seres libres y capaces de las mayores empresas. Hablaba de formar cristianos íntegros, como en la iglesia primitiva, que todo lo compartieran y no tuvieran odios entre sí, pero que tampoco fueran siervos de nadie. Sabía desde entonces que iba a ser necesario hacer frente a los encomenderos y estaba decidido a ello. Fundador del Sistema Hospitalario de Santa Fe, así lo describe Juan de Grijalva. Este gran varón compró todas aquellas tierras de la Redonda de Santa Fe, que son muchas y muy buenas, y daba de estas tierras a los que ahí se recogían, para que ahí sembrasen y cogiesen lo que parecía ser suficiente para el sustento de sus familias. En 1532, Vasco de Quiroga inició la experiencia de Santa Fe, verdadera república de justicia que contribuyó a la pacificación de los tarascos. Como el emperador Carlos V derogó en 1534 la prohibición referente a la esclavitud de los indios en México, Vasco de Quiroga le dirigió su célebre Información de Derecho, terminada en 1535, en la que censuraba nuevamente a los encomenderos y defendía con acentos exaltados a los indios, sin importarle ir contra la decisión imperial. Callar la verdad, yo no sé si es de prudentes y discretos, pero siento que no es de mi condición, ni cosa que callando yo haya de disimular, aprobar ni consentir, mientras a hablar me obligare el cargo. Antes de entrar en materia, ahí te va, Pati, queridísima. A ver, antes de entrar en Tienen que ir a conocer ya, pero ya, Chapultepec Naturaleza y Cultura. Este súper mega proyecto que fusiona lo mejor de la ecología con lo mejor de nuestra cultura, que allá en la cuarta sección, en la nueva cuarta sección, tiene la ermita Vasco de Quiroga. Okay, cuando tú vayas ahí, me acuerdo de ti. Vas a entender la belleza de proyecto, la belleza de historia patria, estas cosas que nunca nos habían dicho y sobre todo el rescate que se está haciendo, porque ahí te va. Esa ermita la iban a destruir. Estamos hablando de los inicios del virreinato y le iban a destruir porque ahí iba a caer una pata del tren interurbano. Ocurrieron muchas cosas en términos de autoridad que impidieron que eso sucediera y para no destruirla se construyó un puente atirantado, alucinante, sofisticadísimo en términos de ingeniería, que cuando ustedes van a la ermita
lo pueden ver y dicen, ya entendí. Porque aparte hay un manantial ahí, porque esa ermita es un eje cultural importantísimo para el pueblo de Santa Fe. Les mandamos un saludo cariñosísimo a todas y a todos por allá. Es tan hermoso ver a los niños, es tan hermoso ver a los adultos mayores tomando clases de todo. Me encanta, me encanta. Y toda esta emoción es porque acabamos de ver un clip sobre Vasco de Quiroga, que fue pues, quien empezó todo eso, ¿verdad? Para que vean todo lo que puede salir de un buen programa histórico, para que vean todo lo que puede salir de un buen programa cultural. Este título de 1994 tiene buen chisme, tiene cola, pero después de estas imágenes le voy a contar por qué es tan relevante y por qué lo tenemos que celebrar. Mientras tanto, sea feliz, goce. Vicente pasaba incansable con su recua de mulas por caminos y atajos, por las veredas de las montañas, seguro transportador de sacos de sal y arroz. De Tixtla a la Costa Grande, de la Costa Grande a Tixtla. Después se dedicó a la armería, y así lo encontró la familia Galeana cuando lo invitó a unirse al movimiento de independencia el día en que la división de Morelos pasó por Tixtla. Guerrero no lo pensó. En sus años de arriero había conocido la injusticia y la desigualdad, la opulencia insultante de los poderosos frente a la miseria sin límites de los marginados. Por eso, el indio de los ojos verdes tomó las armas y siguió a Morelos. Yo le dije que atrás de este título había buen chisme, y ahí les va. Estamos hablando de 1994. Pasaban cosas muy escabrosas entre la iniciativa privada y los medios públicos, porque pues, la idea era privatizar, desechar todo esto. Y el 11 quedó en una posición muy estratégica. Fue genuinamente heroico lo que sucedió ahí porque resistió, porque no pudieron tocarlo, porque no se pudo hacer nada. Y fíjense qué interesante. Mientras que en los medios privados empezaron a aparecer unos contenidos históricos rarísimos que decían, por ejemplo, que Porfirio Díaz era pues realmente como que lo máximo, qué buen hombre, cómo sufrió, qué más se la pasó. Así como se lo estoy contando, pues había que hacer algo, ¿no? Había que hacer algo pues para contar la otra parte de la historia, para que no quedara una generación sin información. Y aquí es donde aparece este título. Este título que mientras que unos exalzaban a Porfirio Díaz, nosotros teníamos pues, a Vicente Guerrero. El resultado fue muy valiente, fue muy interesante, fue muy, muy, muy hermoso. Yo sé que visto ante los ojos de las audiencias de 2024, del siglo XXI, ahora los efectos especiales, la inteligencia artificial, la tecnología, esto puede verse como que muy lejano. Pero créanme que era un gran esfuerzo técnico, un gran esfuerzo de producción. Ahorita profundizamos en eso. Mire. Arrebatado y contradictorio, Bustamante prestó señalados servicios a México en múltiples campos. Después de ejercer con bastante notoriedad la abogacía, emprendió en 1805 la publicación del Diario de México, a cuyo frente puso en calidad de director a Jacobo Villaurrutia, alcalde de corte. Financió la acuñación de una medalla conmemorativa cuando el pueblo español se levantó en armas contra los ejércitos napoleónicos y lanzó inflamadas proclamas sobre la unidad de los peninsulares y los mexicanos. Pero la muerte del licenciado Primo de Verdad, precursor de la independencia, y la prisión del virrey Iturrigaray influyeron decisivamente para que modificara sus posiciones políticas. Partidario del movimiento independentista, aprovechó el espacio abierto por la Constitución de Cádiz en 1812 para publicar el periódico El Juguetillo. Poco duró en México la primavera del liberalismo español, porque el virrey, caja de resonancia de la Iglesia, el ejército y las clases adineradas, restableció la censura y la represión. Si miramos con atención, vamos a encontrar
una combinación de técnicas muy analógica, pero muy afortunada, donde ocurre algo que a ti te encanta como a mí, la figura del locutor. Qué importante, qué hermoso poder contar con estas voces entrenadas, profesionales, que nos acompañaban y nos acompañan todavía con tanta calidad, porque no sé qué pienses de lo que de repente nos está pasando. Ya se perdió la dicción, ya se perdió la entonación, ya se perdió todo. Dicción, comunicación, presencia, manejo de la voz, nada. No yo creo que se pierde. Yo espero que sean épocas, como dicen los budistas. Esto también pasará y esto dará pie seguramente a retomar las viejas escuelas de locución que existían en México y que permiten a muchas personas tener vigencia a la fecha, ¿no? Ahora que está tan de moda todo esto de los podcasts y vamos a profundizar en el audio y los audiolibros, ojalá de veras que le volvamos a abrir las puertas a nuestras queridas locutoras, a nuestros queridos locutores, porque es un oficio, es una profesión que no solo merece respeto, merece crecer, convocar a una nueva generación, reconocer a quienes nos hicieron esto grande, a quienes hicieron esto prodigioso. Y es nada más un aspecto de lo que acabamos de presentar. Insisto, por favor, la combinación de las ilustraciones con esas voces y con la presencia del conductor, que a lo mejor usted me va a decir, es que siempre es una toma que es un zoom back y entonces vemos un cuadro y el señor está de pie ahí y eso es muy plano. Sí, es muy plano para usted que vive en 2024, pero para aquellas personas era muy interesante, era muy ameno, era hacer contacto. En 1994 nuestro país estaba pasando por momentos muy complejos. En 1994 pasaban cosas que iban desde magnicidios, elecciones, problemas económicos, y era importante recordar, siempre lo ha sido, pero en esa época particularmente fundamental. Por eso, atrás de estos clips hay algo más que lo obvio. Vamos a ver lo que viene a continuación. Goce. La superioridad de los ideales revolucionarios sobre los cuerpos legales incompletos que pretendían usar los conservadores agazapados para encontrar la complicidad garantizada pocos años después por el porfirismo, tuvo en Prieto un expositor incendiario. La reforma es superior a la Constitución porque tiene una trascendencia mucho más social, y es superior a la Constitución porque se relaciona con la humanidad, y es superior a la Constitución porque consuma en nuestro país el gran dogma del progreso. Desde el principio de la década de 1870, unió la cátedra de Economía Política en la Escuela de Jurisprudencia a sus trabajos periodísticos y literarios y a sus deberes legislativos. Al sobrevenir el golpe militar nacido al amparo del Plan de Tuxtepec, Prieto siguió a José María Iglesias, quien lo designó ministro de Gobierno. Derrotados, el prócer vivió exiliado en Estados Unidos, pero regresó al país a fines de 1877. Se dedicó de lleno al periodismo y a partir de 1880 tuvo que reintegrarse al Congreso. Me encantan estos materiales. Ojalá que usted también piense lo mismo, porque finalmente todos somos historias. Todos somos historia. Gracias, Pati, por dejarme hablar de tanto. Gracias a ti por estas elecciones.